Bueno, muy bien. Esperen que hay gente entrando. Bueno, en estas por lo menos dos meses vamos a estar viendo los yo soy del Evangelio de Juan. Y hoy nos convoca el yo soy el pan de vida. Fíjense que el tema del pan de vida, con todas sus derivaciones, sería todo el capítulo 6, pero nosotros por razones de tiempo vamos a hacer un recorte y nos vamos a estar centrando desde el versículo 25 hasta el versículo más o menos el 50, por razones de tiempo, pero yo les sugeriría que si no lo leyeron todo, que después lean todo el capítulo porque alrededor del pan de vida hay una serie de derivaciones en cuanto a discusiones con los judíos que son muy pero muy jugosas y muy profundas. Lo primero que vamos a estar ubicándonos es en qué lugar geográfico estamos ubicados. Fíjense que estamos bien, pero bien al norte. Judea está bien abajo. Vieron que abajo dice Samaria y Perea. Bueno, abajo de eso está Judea y está Jerusalén. Quiere decir que estamos bien al norte, que en un lugar geográfico llamado Galilea. Estamos al norte del mar de Galilea, ahí en Capernaum o en la zona de Capernaum, que para los judíos de Jerusalén era un lugar muy periférico, muy periférico en lo cultural y en lo religioso. Y precisamente ahí está desarrollando su ministerio Jesús con sus discípulos. Lo primero que vamos a considerar es que en el Evangelio de Juan hay un recurso que es el diálogo. Vamos a ver muchos diálogos. Fíjense del lado derecho todos los diálogos que tenemos en el Evangelio de Juan. El más con los que nos recordamos más es el que tiene con Nicodemo o el que tiene con la mujer samaritana, o el que tiene con Pilato ya al final del Evangelio. Pero el diálogo, es decir, este intercambio de ideas a través de un diálogo, y en general es un diálogo llamado antitético, es decir, que están discutiendo dos posiciones, y en este capítulo 6 es un ejemplo muy cabal. Bueno, es un recurso de enseñanza propio de la comunidad de Juan y está muy presente en el Evangelio de Juan, pero también el diálogo era un recurso de generación de conocimiento muy extendido en todo el ámbito griego primero y después romano después. Era un recurso muy, pero muy extendido para la generación de conocimiento, esto del diálogo. Y estos diálogos van a tener enseñanzas sobre la persona de Jesús o referencias o información sobre la persona de Jesús, pero también con elementos históricos. Y en este caso puntual, en el capítulo 6 es un ejemplo muy cabal de diálogos que tiene Jesús con los judíos, en donde hay enseñanzas sobre su persona y también eh, elementos históricos que van a reforzar o no la enseñanza que se quiere enfatizar sobre Jesús. Bueno, en la primera parte del capítulo 6, desde el 1 al 25, tenemos relatos de señales y una transición, que no lo vamos a leer porque son pasajes muy conocidos. Por ejemplo, desde el versículo 1 al 15 está la multiplicación de los panes y los peces. Eh,
Es una lástima que no lo leamos, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a considerar a continuación, pero es un pasaje bastante conocido. Hay una multitud en donde Jesús se preocupa sobre eh, los recursos materiales para poder alimentar a esa multitud. Le dice a los discípulos que le den de comer, los discípulos dicen de dónde vamos a sacar, y había un niño o un adolescente con panes y peces, panes de cebada y peces, y de ahí se genera este milagro de alimentación de la multitud. Seguidamente a este relato, Jesús camina sobre las aguas, desde el versículo 16 al versículo 17. Y ahí aparece un yo soy. Versículo 20 les dice a los discípulos ven venir caminando a un hombre sobre las aguas, y Jesús le dice, yo soy, no temáis. Ahí aparece un yo soy, que tampoco por razones de tiempo no lo podemos abordar, pero después les invito para que después lo lean. Y ahí hay una transición, versículo 22 al 24, cuando la gente va a buscarlo a Jesús. Jesús ya está del otro lado del mar, y ahí la gente, cuando se dan cuenta que Jesús está del otro lado del mar, por medio de barcas cruzan el mar para encontrarse con Jesús. Es un relato de transición, y ahí sí viene el discurso del pan, el discurso del pan, eh, desde el versículo 25 hasta el versículo 50. Bueno, ¿qué dice el versículo 25? Dice, lo encontraron, es decir, estos judíos que lo estaban buscando, que cruzan con barcas el mar de Galilea, van hacia el otro lado, lo encuentran al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, Rabí es en arameo maestro o autoridad de la ley. ¿Cuándo llegaste acá? Le preguntan los judíos. Y Jesús les contesta en el versículo 26 y 27, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tales como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Fíjense que la Reina Valera 60 habla solamente de señales en el versículo 26, y en el 27, en vez de pongan su energía, dice trabajen, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Bueno, vamos a empezar a avanzar. Como siempre, si hay alguna pregunta o comentario, se desmutean y participan libremente de la clase. Bueno, fíjense que los que están buscando a Jesús lo están buscando con falsos prejuicios y expectativas falsas. ¿eh? Ellos han participado de la alimentación de la multitud, quedaron muy sorprendidos por este milagro, y ellos están buscando nuevamente este recurso que es el de la comida. Fíjense que en el mismo capítulo, en el versículo 14 y 15, dice la gente, al ver la señal milagrosa de la alimentación que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey, a la fuerza se escabulló hacia las colinas él solo, ¿no?
Fíjense que esto tiene un trasfondo histórico. En Deuteronomio 18, Moisés Moisés siguió diciendo, el Señor tu Dios le levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. Y en Malaquías capítulo 4 dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Su predicación hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Quiere decir que dentro de la mentalidad judía, ellos están esperando un profeta, pero ahora vamos a ver qué características tiene este profeta, un profeta que por fin ponga las cosas en orden. Y ellos quizás están viendo en Jesús este profeta que se está esperando con ansias. Fíjense que comenzamos en este diálogo con lo que se llama la antítesis, en donde se están oponiendo dos ideas continuamente. Fíjense arriba, las dos flechas que van en oposición. Por un lado, los judíos están buscando ese pan, esa comida para poder saciarse en lo material, pero Jesús dice que eso es una señal. ¿Eh? En el original se llama semeion. Y fíjense, que este comer pan hasta saciarse, por un lado, primera idea que se va a poner a la otra, la idea de comer pan hasta saciarse, que es una permanencia superficial en la saciedad inmediata, que eso es lo que estaban buscando los judíos, estos judíos que fueron testigos de la multiplicación de los panes y los peces, pero Jesús le propone ustedes tienen que ver señales a través de esta saciedad. Es decir, que tiene que haber una comprensión profunda del milagro y llegar a la fe de mi persona. Fíjense que utiliza la palabra señal. ¿Qué es una señal en todo el Evangelio de Juan? Bueno, es algo que en su interior quiere mostrar algo de Dios, pero en su apariencia tiene algo de milagroso. ¿Eh? Tiene una apariencia y tiene un núcleo. Bueno, ahí está el desafío de Jesús que a través de la fe, y esto lo vamos a profundizar dentro de un momento, a través de la fe, los judíos tienen que ver esos milagros como señales de algo espiritual. Y el judío, dentro de su mentalidad, está viendo solo lo material. Y ahora vamos a ver por qué. Y Jesús le dice, tienen que trabajar para conseguir ese pan. Y les está hablando del pan de la señal. ¿Qué es lo que merece el esfuerzo? Entonces les está diciendo Jesús. Por la parte negativa, no está hablando del alimento que perece o del alimento que nutre lo material. Como respuesta positiva a este seguir trabajando y conseguir lo que tiene la señal dentro, el alimento que permanece para vida eterna. Fíjense que si los judíos tuviesen una buena interpretación de las señales que está haciendo Jesús, en este caso la multiplicación del pan, llegarían a una conclusión espiritual y no a una conclusión material. Quiere decir que en este diálogo que se está desarrollando entre los judíos impactados por el milagro de la multiplicación de los panes y la persona de Jesús, hay dos alimentos de calidad muy distinta. ¿Eh? Un alimento que precisamente alimenta, nutre el cuerpo, la parte material, y hay otro alimento que tiene una calidad de salvación y de salvación hacia el futuro. Por eso el concepto es escatológico. Es decir, que tiene este alimento que Jesús está presentando, tiene una calidad de salvar el alma
en el presente y en el futuro. ¿Eh? Esto lo vamos a desarrollar dentro de un ratito. Bueno, espero que vayamos bien en las explicaciones, si no me paran. ¿Eh? Fíjense lo que dice el versículo 28 y 29. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Cuando Jesús les invita a que trabajen no por la comida que perece, sino con la comida que a vida eterna permanece, los judíos le contestan en este diálogo: nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús le dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y ahí se empieza a abrir la señal. Lentamente Jesús les está tratando de abrir los ojos y que no se queden con la apariencia de lo milagroso, sino que esa apariencia tiene un núcleo espiritual que Dios le quiere estar mostrando. Los galileos judíos, evidentemente, están respondiendo como verdaderos judíos. Dentro de la mentalidad judía no estaba el tema de la gracia o el tema del don o el tema del regalo. No se concebía. Dentro de la mentalidad judía estaba las obras, las buenas conductas, las buenas acciones para agradar a Dios. Por lo cual, lo que les está proponiendo Jesús para la cultura judía era algo en principio novedoso. Y nuevamente está la antítesis, las dos ideas que están en pugna en este diálogo. Por un lado, hacer las obras de Dios a través de la ley judía, que es lo que les están respondiendo los judíos a Jesús, y por el otro lado, que la única obra de Dios es a través de la fe, no a través de las acciones prácticas, sino a través de la fe en el Hijo que Dios está enviando. Sigue el relato y en el versículo 30 dice: le contestan a Jesús los judíos: si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacerlo? ¿Qué puedes hacer en este momento? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Y las escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron los judíos, danos de este pan todos los días. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En, en este diálogo, en donde dos ideas están continuamente chocando, bueno, gráficamente fíjense cómo las flechas que se van oponiendo se van agrandando, porque a medida que va avanzando el diálogo, más es la brecha que se va abriendo entre lo que Jesús está proponiendo y lo que los judíos están tratando de entender de lo que dice Jesús. Fíjense que ante la exigencia de creer de Jesús, los galileos le demandan otra vez un signo, una señal, que ya la tuvieron. ¿Eh? Es decir, ante la demanda de Jesús de creer, bueno, ¿querés que te creamos? Necesitamos una señal. Y se les solicita a los galileos la fe como obra de Dios, ¿sí? Pero a Jesús se le reclama legitimidad de Dios. Fíjense cómo la brecha va ensanchándose, se va ampliando.
No entendieron la multiplicación del pan como signo, como señal, como semeion, los judíos, pero se pide renovar la multiplicación del pan como alimento permanente. ¿Para qué? Para que como irrupción, como avance visible de lo que estaban esperando los judíos, que era el Mesías, la era mesiánica. Y aquí nos vamos a meter en la tipología del maná, rápidamente, rápidamente, no se asusten. Es decir, cómo se fue construyendo en la historia judía, esto es una pequeña garajea, cómo se fue construyendo el concepto del maná, porque el concepto de maná lo sacan los judíos, se lo dicen a Jesús, ¿sí? Bueno, si seguimos las columnas, en la columna que está en la izquierda, fíjense que lo primero que se presenta, que el maná es una respuesta a una queja. Esto está en Éxodo 16, versículo 2 y 3. Recuerden que el pueblo estaba en el desierto, los tiempos se estaban extendiendo, en el desierto no hay mucha comida, y ahí empieza a tener el pueblo la queja contra Dios, que los había sacado de Egipto. Dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Quiere decir que el maná es una respuesta de Dios a partir de la queja del pueblo, que los judíos lo omiten, ¿verdad? Pero también en Éxodo 16, el maná es la providencia, la provisión cotidiana, aún en las tribulaciones. Fíjense lo que dice Éxodo 16, versículo 13 y 15. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento. A la mañana siguiente, los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. ¿Eh? Es decir, en medio medio de un problema, de una necesidad, Dios provee el maná. El maná como respuesta a una queja y el maná como provisión en medio de un problema de provisión. Pablo, levantaste la mano. Sí, estaba ahí siguiéndote. Por ahí aclarar que justamente por este éxodo este texto, episodio de Éxodo 16, de allí recibe el alimento su nombre. Manaj en hebreo significa porción, ración, Mm. ración como el pan cotidiano. Bien, Mención. gracias Pablo, gracias. Y ahí llegamos en la columna que está pintada de celeste, que es lo que están diciendo los judíos en este diálogo. El maná como comida de los ángeles o como comida del cielo. En el Salmo 78, versículo 24 y 25 dice, y llovió sobre ellos el maná para que comieran dándoles un pan del cielo, pan de los ángeles. Pudo comer el hombre y les dio comida hasta la saciedad. Esta tradición de ver al maná como comida del cielo, como comida de los ángeles, se va a repetir en un texto que no lo tenemos en nuestra Biblia, que se llama la Sabiduría. Es un texto que está entre nuestro Antiguo Testamento y nuestro Nuevo Testamento, en el capítulo 16, que otra vez aparece el concepto de comida de los ángeles, pero se agrega que el maná se adapta al deseo de quien lo consuma. Tu pueblo, dice, por el contrario, le alimentaste con manjar de los ángeles, le suministraste sin cesar desde el cielo un pan ya preparado que podía brindar todas las delicias y satisfacer todos los gustos. Es decir, fíjense cómo se va construyendo un concepto, el concepto del maná, a medida que va avanzando la historia, que desembocamos en este momento
y es citado por los judíos que están dialogando, están discutiendo con Jesús. Quiere decir que en la construcción del maná, el maná que primero satisface una necesidad material en el pueblo, en el desierto, se va espiritualizando hacia considerarlo una comida venida del cielo, una porción venida del cielo. Hay un proceso de espiritualización del maná a través de una confianza diaria en la provisión diaria, es decir, que el judío creía que tener asegurada la provisión diaria de pan o del sustento material. El pan de los ángeles se convierte en el alimento del alma, y este alimento del alma Jesús lo va a transformar en una interpretación mesiánica como el pan de vida. ¿Eh? Es decir, Jesús no es el nuevo Moisés, sino el gran donante de vida, el gran proveedor de vida. ¿Eh? No es un nuevo Moisés, es el Mesías enviado por Dios que da el pan de vida. Fíjense en el versículo 32. Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y él ahora les ofrece el verdadero pan del cielo, que está hablando de su persona. ¿Mm? Bueno, esto lo obviamos. Quiere decir que acá el quid de la cuestión es la fe de los judíos. Es la fe de los judíos. Fíjense que nosotros también podemos quedarnos con una lectura superficial de Jesús haciendo el milagro de los panes. Acá la introducción a la alimentación de la multitud, lo que está llevando en el relato es a estar descubriendo la fe de los judíos. ¿Por qué? Porque el pan de vida que está proponiendo Jesús es el elemento sustentador de una realidad, de una nueva realidad espiritual, que es la realidad que está abriendo la presencia de Jesús en nuestras vidas. Es decir, que teniendo comunión con Jesús, va a haber una saciedad, una calma al hambre y sed que agita al ser humano, que nos agita a nosotros cotidianamente. Fíjense que dice, ya no tendrás sed jamás. Ese jamás es siempre, en cualquier momento, en el presente y en el futuro. Es decir, no tenemos que estar viendo que la saciedad en un futuro. Él me sacia en este momento, tengo saciedad. Y una saciedad espiritual, una saciedad en donde estoy realizado como ser humano, estoy completo como ser humano. Y no está hablando de nada material en este sentido. Y fíjense que la realidad se funda en Jesús, donador, proveedor de vida y pan de vida escatológico, es decir, en los eventos futuros. Y acá vida es esa vida divina que le da al hombre y complementa la vida biológica. Es decir, hay una complementación de mi vida biológica, mi vida material, con la vida divina, esta vida que satisface, que me hace pleno, y lo tengo que recibir por medio de la fe, por medio de la fe. Y este es el problema que tenían los judíos que están dialogando con Jesús. A continuación, está el enfrentamiento a Jesús como el revelador y el que trae de Dios la salvación, desde el versículo 36 hacia el 50. Y rápidamente nos vamos a estar adentrando en este texto. Les recuerdo, si alguien quiere hacer un comentario o pregunta, se desmutea y adelante. Dice el versículo 36, versículo 40. Pero ustedes no han creído en mí
a pesar de que me han visto la señal, han visto el signo, pero solamente vieron lo material, no vieron lo que estaba dentro del signo, porque no están ejerciendo su fe, no están utilizando la fe. Sin embargo, lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. He descendido del cielo como el maná cuando alimentó a los padres y a los antepasados de los judíos. He descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ninguno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Otra vez, ¿cuál es la centralidad de este pasaje? Los oyentes no creen aunque no han visto. Es decir, los interlocutores de Jesús tienen un problema que son oyentes que a pesar de haber visto, no creen. A pesar de haber visto, no creen. ¿Por qué? Porque la fe vincula el acontecer de la salvación y la revelación. Ese es el recurso por el cual nosotros podemos obtener la salvación, el pan de vida, la vida eterna y la revelación, es decir, poder comprender cuál es la obra de salvífica de Jesucristo. Jesús es el enviado por Dios para que se cumpla su voluntad salvadora. No interviene ninguna obra humana. Y ahí está el problema que tienen los judíos que están discutiendo con Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? No tienen que hacer nada, tienen que recibirlo por fe, comprender por fe. El proyecto de salvación es que nadie se pierda en condenación. Esto es maravilloso también. El proyecto de Dios es que todos se salven, pero esos que se van a salvar tienen que, por medio de la fe, comprender el proyecto de salvación y su contenido. Y en el versículo 41 y 46 dice, entonces la gente comenzó a murmurar, es decir, literalmente los judíos comenzaron a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Otra vez la materialidad. Otra vez la materialidad. ¿Cómo puede decir este que descendió del cielo si lo conocemos? Es de acá de la zona. Conocemos a su padre, a su madre. ¿Cómo podemos saber que es el que está descendiendo del cielo? Jesús le contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final, como dicen las Escrituras y literalmente como está escrito en los profetas, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de mí vienen a mí. No es que haya alguien que, perdón, no es que alguien haya visto al Padre, solamente lo ha visto el que Dios envió. Pablo. Sí, una cosa digamos, para darle un poco más de fuerza a esto que acabas de mencionar, último, ¿no? Por ahí recordar digamos, la solemne y tremenda declaración de este yo soy, que así la Biblia, la traducción griega, ego e mi, yo soy, traduce aquella declaración de Dios mismo, de Jehová o Yahvé mismo, de Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo soy el que estoy, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. En contraste ahora con este hombre, a quien dice, murmuraba, dice versículo 42, dice, pero este es
Jesús. Lo dicen por el nombre, digamos, de familia, el casero. Este es Jesús, el hijo de José. ¿No? Ya Lucas 3:23 decía, se lo consideraba que era hijo de José. O sea, no se sabía su origen divino así públicamente hasta que está la manifestación pública en el bautismo. Pero luego de eso viene aquí esto que vos decías y que mencionabas. Es este, por un lado, este pan de ángeles, del que hablaba el Salmo 78. Por otro lado, este maná, esta porción que alimenta y cae del cielo. Y por otro lado, esta presentación como aquel que es enviado desde el cielo, que ha bajado del cielo. Y este que bajó del cielo se presenta como yo soy. Se presenta, como dicen en Juan después, dirá en 10:30, se hace uno con Dios. O sea, se estaba autoproclamando el mismo Dios. El Hijo, este Jesús, es Dios. Por eso murmuran y murmuran y murmuran. 3 veces en este capítulo aparece la palabra ellos murmuran. Pero después lo que vos decías, a cualquiera, el que coma, el que se acerque, el que siempre, todo el tiempo el Señor mencionando, así como en 6:37, el que viene a mí, que no lo rechazo. Esta invitación tremenda, preciosa, clarísima de la salvación, de la ofrenda de la salvación a todos, que para mí corona de modo absoluto en el verso 51 que acabas, digamos, de citar, es este que yo soy, esto que yo soy, esta carne, o sea, es mi cuerpo, mi yo, mi naturaleza, mi existencia entera es la que yo voy a dar. Literalmente se lee así, yo voy a dar, la voy a entregar. ¿Para qué? Para la vida del mundo. Para que todo aquel que me ve y cree en mí, que es lo único que tiene que hacer, ¿cuál es la obra que debemos hacer, como dijiste? Tienen que ver y tienen que creer. Entonces, aquel que vea, crema, coma, aquel que vea, aquel que me asuma, aquel que me haga suyo, entonces va a poder tener vida eterna porque yo he bajado del cielo como un maná, como un pan, pero que no muere nunca, para dar una vida que no muere nunca. Gracias, Pablo. Pablo nos decía que, fíjense que los judíos que están hablando con Jesús murmuran, y están reproduciendo la misma murmuración de sus antepasados en el desierto. Nuevamente se está reproduciendo la misma escena, pero frente al pan que descendió del cielo, que es Jesucristo mismo. Quiere decir que estos judíos hay una resistencia a no seguir colaborando y esto va a desembocar en renunciar a seguirlo, que es el final del capítulo, que no podemos llegar por razones de tiempo. Pero fíjense cómo la conversación que tiene Jesús con los judíos, cómo va avanzando, cómo se va desarrollando, ha desembocado ya en este estadio, en la murmuración, se está reproduciendo la misma murmuración que tuvieron sus padres en el desierto contra Jehová. Hay una resistencia a seguir colaborando con la conversación, y esto desemboca indefectiblemente en la renuncia a seguir a Jesús. Y acá, nuevamente, tenemos la reproducción de la generación del desierto. Muchos teólogos la llaman la generación del desierto. Fíjense que esta generación del desierto, en la historia del pueblo judío, por ejemplo, el Salmo 106 es un ejemplo negativo y escarmentador. ¿eh? La murmuración que tuvo el pueblo judío en el desierto, reprochándole a Moisés por qué Jehová los había sacado de Egipto, porque estaban pasando necesidad material. Es un ejemplo negativo en el Salmo 106 y escarmentador. Pero también en libros judíos, por ejemplo, en el tratado llamado Sanedrín, que es una Mishnah, es tan negativo el ejemplo de la generación del desierto que los que participaron de esa murmuración
no participarán en el mundo venidero. Y esta tradición la rescata Pablo, la usa en 1 Corintios 10, en la carta de Hebreos aparece nuevamente, y los judíos contemporáneos vuelven a repetir la historia. Vuelven a repetir la historia. Pero en este caso, con el verdadero pan, el yo soy el pan de vida. Y en el versículo 45 dice, como dicen las escrituras, como dicen las escrituras, a todos les enseñará Dios, todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Fíjense que está citando dos versículos del Antiguo Testamento, Isaías 54, yo les enseñaré a todos sus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. En el contexto de Isaías 54 es una gran consolación del pueblo que está viniendo del exilio, ¿eh? Que está repoblando la Palestina. Y en Jeremías 31 no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré tus maldades y nunca más me acordaré de tus pecados. Y este pasaje está hablando del nuevo pacto, de la nueva alianza, que precisamente es la persona de Jesucristo. Y ya terminando, versículo 47-50, les digo la verdad, dice Jesús, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. El que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Otra vez, el texto, si bien está desarrollando un milagro material, oculto, la señal, el signo que tenemos que descubrir es que a partir de esa señal, descubrir a la persona de Jesucristo por medio de la fe. El que cree tiene vida eterna. Hay una promesa de futuro, pero es una realidad presente. La vida eterna, si bien es una trascendencia después de la muerte, pero la tengo que empezar a disfrutar hoy, ¿eh? Esta vida eterna. El cristiano ya vive esta eternidad. Jesús es el donante, es el proveedor, es el pan de vida de esta vida eterna, que la tengo que empezar a disfrutar hoy, que se va a cumplir en el futuro. Y como pan de vida, Jesús es el verdadero pan del cielo, haciendo una alusión histórica al maná que Dios le dio en el desierto. El que cree tiene vida eterna. Ojalá que podamos empezar a disfrutar esta vida eterna hoy, con todos los problemas, con todas las penalidades, con todas las necesidades, que no estemos esperando un futuro. Ese futuro va a venir, vamos a trascender la muerte, vamos a tener vida eterna, pero esa vida eterna tiene que empezar a trabajar en este presente. Tengo que empezar a disfrutar esta vida eterna en este presente. El futuro es hoy en mi vida cotidiana. Voy a dejar primero de grabar